En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, te queremos dar gracias en primera instancia por nuestras vidas, por la vida de nuestros seres queridos, por la vida de todas las personas que de alguna manera están en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por la salud de todos nuestros enfermos, de todas aquellas personas, Padre Santo, que están en una cama o en un hospital, Señor. Bendícelos y derrama tus bendiciones sobre ellos. Te pedimos, Padre Santo, por Colombia, por sus gobernantes, por sus jueces, por sus legisladores y por sus fuerzas militares, así como también, Señor, por Puerto Colombia y el Atlántico. En tus manos, Padre Santo, queremos colocar esta noche esta reflexión y pedirte perdón por todos nuestros pecados, por nuestra debilidad humana, por nuestras elecciones erradas, Señor. Queremos poner en tus manos nuestra vida y nuestros proyectos para que, guiados por ti, podamos salir adelante. También queremos colocar en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a nuestras familias, sus vidas, su salud y todos sus proyectos. Señor Jesucristo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todo aquello que hemos pensado, hemos dicho, hemos hecho mal, que te ha ofendido. Y te pedimos en esta noche que nos llenes del Espíritu Santo, aunque no seamos dignos, Señor, de servirte, Padre Santo. Pero aquí estamos, Todopoderoso, porque tú nos has llamado y nos has dado herramientas para servirte. Santísima Virgen María, en tus manos queremos colocar también esta noche, pedirte que intercedas por Puerto Colombia, por el mundo entero, como siempre lo has hecho durante todo este tiempo. Te pedimos que en esta noche nos cubras con tu manto sagrado y junto a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael nos protejan de todas las acechanzas del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a leer el capítulo número 2 de Segunda de Samuel, que dice: Después de esto, David consultó al Señor y le dijo: ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le contestó: Sí, debes ir. Entonces David preguntó: ¿A dónde debo ir? Y el Señor respondió: a Hebrón. David fue allá con sus 2 mujeres, Ahinoam, la del pueblo de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También se llevó a sus compañeros con sus respectivas familias y se establecieron en las ciudades de Hebrón. Llegaron después los hombres de Judá y consagraron allí a David como rey de Judá. Cuando le contaron a David que los de Jabes de Galaad eran los que habían enterrado a Saúl, envió David unos mensajeros a decirles: que el Señor los bendiga por tratar con tanta bondad a Saúl, su señor, dándole sepultura. Y que el Señor los trate a ustedes con bondad y fidelidad. Yo, por mi parte, los trataré bien a ustedes por esto que han hecho. Pero ahora cobren ustedes ánimo y valor, pues aunque ha muerto Saúl, su señor, la tribu de Judá me ha consagrado para que yo sea su rey. Israel y Judá en guerra. Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isboset, el hijo de Saúl,
y lo llevó a Mahanaim, donde lo consagró como rey de Galat, de Jerusí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Cuando Isboset comenzó a reinar en Israel, tenía 40 años y reinó durante 2 años. Pero la tribu de Judá reconocía como rey a David. Así que David fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses. Y la capital de su reino fue Hebrón. Abner salió entonces de Mahanaim a Gabaón, al frente de las tropas de Isboset. Pero por su parte Joab, hijo de Zeruía, y las tropas de David salieron de Hebrón y se encontraron con ellos junto al depósito de agua de Gabaón. Los 2 ejércitos tomaron posiciones, uno a un lado del depósito y otros al lado opuesto. Entonces Abner le propuso a Joab: que salgan a luchar los jóvenes delante de todos nosotros. De acuerdo, contestó Joab. Así pues, para luchar por parte de Benjamín y de Isboset, hijo de Saúl, pasaron al frente 12 jóvenes soldados y otros 12 por parte de las tropas de David. Cada cual agarró a su contrario por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que cayeron todos muertos a la vez. Por eso aquel lugar, que está en Gabaón, fue llamado Helcat Hasurim, campo de las rocas. El combate fue muy duro aquel día, y Abner y las tropas de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Allí estaban los 3 hijos de Zeruía, Joab, Abisai y Asael. Este último corría veloz, como un ciervo a campo abierto, y se lanzó en persecución de Abner sin darle ninguna oportunidad de escapar. Y cuando Abner miró hacia atrás, exclamó: «Pero si eres tú, Asael». «Claro que soy yo», respondió él. Entonces Abner le dijo: «Deja ya de perseguirme. Mejor agarra a alguno de los criados y quédate con todo lo que lleva encima». Pero como Asael no quiso dejar de perseguirlo, Abner volvió a decirle: «Deja ya de perseguirme, o me veré obligado a derribarte por tierra. Y luego, ¿con qué cara voy a presentarme ante tu hermano Joab?». Como Asael no quiso apartarse, Abner le clavó en el vientre la punta posterior de su lanza, la cual le salió por la espalda, y Asael cayó muerto allí mismo. Y todos los que llegaban al sitio donde había caído muerto Asael se paraban a verlo, pero Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner. A la puesta del sol llegaron a la colina de Amá, que está frente a Giah, en el camino al desierto de Gabaón. Allí los benjaminitas se reunieron con Abner y, formando un solo ejército, tomaron posiciones en la cumbre de un cerro. Entonces Abner le gritó a Joab: ¿no va a tener fin esta matanza? ¿No te das cuenta de que esto solo nos traerá amargura? ¿Cuándo vas a ordenar a tu gente que deje de perseguir a sus hermanos? Y Joab contestó: te juro por Dios que si no hubieras dicho esto, mi gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta el amanecer. Enseguida Joab ordenó
que tocaran las trompetas, y toda la gente se detuvo, dejando de perseguir a los israelitas y de luchar contra ellos. Abner y sus hombres caminaron por la llanura de Arabá toda la noche, y cortando camino a través del Jordán y de todo Bitrón, llegaron a Mahanaim. Joab dejó de perseguir a Abner y reunió todas sus tropas, y al pasar lista resultó que habían muerto 19 oficiales de David, además de Asael. Sin embargo, los seguidores de David habían matado a 360 hombres de Benjamín y de Abner. Más tarde, el cuerpo de Asael fue llevado a Belén y enterrado allí, en el sepulcro de su padre. Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche, y al amanecer estaban en Hebrón. Palabra de Dios. El capítulo número 2 del segundo libro de Samuel nos habla acerca de cómo David consulta al Señor cuál debe ser su siguiente acción, su siguiente decisión. Ya David no va a actuar por emociones humanas, sino que ya aprendida la lección, después de haber vivido cierto tiempo dentro de los filisteos y de estar casi a punto de ser enemigo de su propio pueblo, del pueblo del cual él había sido consagrado rey por Samuel 20 años antes, sabe que de ahora en adelante debe sus decisiones estratégicas consultarlas al Señor. ¿Sí? Y vemos cómo le pregunta, todavía David sigue viviendo en Siglag, en medio de los filisteos. Al ver la situación, le pregunta al Señor qué debe hacer, si debe volver a Israel. ¿Sí? Y pregunta por su tribu. Recuerden que David es de la tribu de Judá, de Belén. Entonces el Señor le responde que sí, que debe dejar Siglag de los filisteos e irse a vivir en Judá de Israel. Ahora, David le pregunta, ¿a cuál ciudad? Porque Judá tenía varias ciudades. Y el Señor lo manda a Hebrón. ¿Sí? Lo manda a Hebrón. Aquí Hebrón dice, era el sitio más importante de la tribu de Judá antes de la conquista de Jerusalén. No es de extrañar entonces que David haya sido proclamado rey de Judá precisamente en aquel lugar. O sea, la ciudad de Hebrón, antes de que fuera conquistada Jerusalén de los jebuseos, era la ciudad más importante de la tribu de Judá. Era su capital en ese momento. Entonces, es ahí donde Dios manda a David para que luego los ancianos, ya no el profeta Samuel, porque ya había muerto, todavía no había aparecido otro gran profeta, vamos a conocer más adelante a Natán y a Gad, pero todavía no entra dentro del panorama estos profetas. Son los ancianos de Israel los que terminan de consagrar a David como rey primeramente como rey de Judá. Fíjense, David había tenido una consagración previa por Samuel, pero la había, digamos, contaminado cuando se fue a vivir con los filisteos. Por eso necesitaba una confirmación de su fe y de su misión y de su llamado a servir al Señor como rey de Israel. Primero, como rey de la tribu de Judá, y después, más adelante, como veremos, como de todo Israel.
Entonces él se lleva a sus dos mujeres, las que tiene en ese momento, sus dos mujeres, que son Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se va con sus 600 hombres, se va con la familia de esos 600 hombres, dejan Siglag, que pertenece a Filistea, y llega a Hebrón de Judá. ¿Sí? Ahí se entera de lo que hicieron los hombres valientes de Jabes de Galaad y les agradece. Qué bonito gesto. Porque para nosotros, para mí resulta difícil que David, a pesar de ser perseguido, a pesar de estar amenazado de muerte, a pesar de que le robaron su primera esposa, a pesar de que tuvo que estar huyendo, que tuvo que volverse bandido, que tuvo que abandonar Israel, no dejó de ver a Saúl como el ungido y como el rey de Israel. Es complejo, es complicado esa situación, ese pensamiento y ese corazón de David. Y David entiende que el rey de Israel es una designación sagrada que va más allá de los pecados y del corazón del hombre que ostenta ese título. David la tiene clara. David sabe que el rey de Israel es una figura sagrada, de respeto, de honra, y él mismo nos lo muestra en los diferentes capítulos que vimos, cuando teniendo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, no lo hace. Cuando en el episodio pasado, con el capítulo pasado, ajusticia al amalecita que se jactó de haber terminado con la vida del rey Saúl. Y vemos ahora cómo se alegra, cómo agradece y cómo le promete a estos hombres que fueron a rescatar el cuerpo de Saúl, el cuerpo del rey de Israel, independientemente de que si era bueno, que si era malo, de que si había hecho cosas buenas, era el rey de Israel, y David lo tiene claro. Y por eso se alegra de que haya recuperado el cuerpo del rey de Israel, del ungido del Señor. Y les agradece y les promete que no va a olvidar a estos hombres, pero también les pide que con la muerte de Saúl van a suceder muchas cosas. El pueblo va a dividirse en dos, va a dividirse en los que quieren que continúe la dinastía de Saúl por medio de Isboset, y va a haber otro pueblo que va a reconocer a David y van a luchar, ¿verdad? Eso es lo que ocurre posteriormente. Abner, al parecer, digamos que era familiar de Saúl, no sé si era primo o era tío, no sé, no me acuerdo ahora. Y lo que hace es que busca un hijo de Saúl, tal vez de una concubina, tal vez ilegítimo, y lo coloca en el trono para que él pueda administrar a Israel y pueda ser el gobernante de Israel detrás de bambalinas. Ahora, Abner no es Dios. Abner no tiene ningún poder ni ninguna autoridad para legitimar, para ungir a un rey de Israel, como sí lo hicieron los ancianos de Judá previamente sobre David, quien había sido ungido rey de Israel por el profeta reconocido por todo el pueblo, que era Samuel. ¿Listo?
Entonces empieza una guerra que comenzamos a verla cuando Abner toma a Isboset y lo coloca como rey sobre las demás tribus de Israel excepto Judá. Judá empieza a serle fiel a Dios. Judá empieza a serle fiel a Dios. Porque Judá está aceptando al rey que Dios quiere, al rey que Dios ungió por medio del profeta Samuel y ahora por medio de los ancianos de Judá. Y David es el hombre que Dios está guiando. Representa la voluntad y el proyecto de Dios. Pero Abner, que había sido ridiculizado por David previamente, cuando en una de las ocasiones le demostró que había estado cerca de Saúl y que pudo haberlo matado, pero no lo hizo, y esa misión de proteger a Saúl le había quedado grande a Abner, entonces ahora busca legitimar la dinastía de Saúl cuando ya Dios había terminado con ella. Había muerto Saúl, había muerto Jonatán y habían muerto sus otros dos hermanos. Entonces, hasta ahí debía llegar la dinastía de Saúl, que representa el deseo del hombre, el deseo de la carne, la ambición, el estar desconectados de Dios. Me imagino yo que por estar guiado por Saúl, Abner no tenía ningún contacto con Dios. No le importaba. No era un hombre espiritual, era un hombre, un militar, que ahora quedaba como estratega, principal hombre de la dinastía de Saúl, y que durante 2 años va a mantener a Isboset como rey de las 11 tribus de Israel diferentes a Judá. Y es ahí cuando se enfrenta a los hermanos Joab. Aquí tenemos a Joab, Abisai y Asael, que vienen siendo primos de David, porque son hijos de una hermana mayor de David, que conoceremos en Primera de Crónicas, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Los fieles a David, estos 3 hermanos, se enfrentan en una batalla sangrienta, en la primera batalla de esta guerra civil que va a empezar, o que empieza en este capítulo, entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Judá. Y vemos cómo la lucha nos la presentan como bastante encarnizada, que hacen estos 2 líderes militares. Abner, por parte de la dinastía de Saúl, representado en el reinado de Isboset, y Joab, representando la dinastía de David, ¿verdad? Se enfrentan, escogen a 12 soldados cada uno para que se enfrenten. Hasta cierto punto es mejor así, ¿no? Como unas olimpiadas pero sangrientas, un Mortal Kombat. Esto fue un Mortal Kombat. Lo que pasa es que salió mal, porque todos murieron. De los 24, ninguno quedó vivo. Entonces empieza una batalla en la que los hombres de David, porque vienen en racha y además tienen el apoyo de Dios, comienzan a vencer a los hombres de Abner. Y es ahí cuando Abner, al ver que está siendo superado, huye, trata de huir. Pero uno de los hermanos de Joab, Asael, que me imagino yo debía ser el menor, porque era el más ágil, dice la palabra, que corría como una gacela, en su imprudencia y en sus ganas de él acabar la guerra rápido y quedar él como el héroe,
comienza a perseguir a Abner, que sea lo que sea, tiene una experiencia militar. Era el comandante en jefe de los ejércitos de Saúl. Y comienza a perseguirlo, y Abner no quiere matarlo porque no quiere empeorar la situación con Joab y con David. Entiende que hay una diferencia, pero que al ver que las fuerzas de David los están superando, intentan primero huir. Pero Asael se obstina tanto en acabar con Abner que termina siendo asesinado por Abner después que éste 2 veces le rogara que se detuviera y lo dejara huir. Y es ahí donde va a surgir la sed de venganza de Joab y de Abisai por acabar a Abner. Vemos entonces cómo llegan a un punto en el que los hombres de David siguen persiguiendo a los hombres de Abner hasta que Abner pide tiempo fuera y apela a la hermandad de israelitas. Ahí le dice: mira, ya se ha muerto mucha gente, mira cómo ha sido sangrienta esta batalla. ¿Vamos a matarnos todos los hermanos? Porque al final somos hermanos. De Judá o de Israel somos hermanos. Vamos a dejarla hasta aquí. Y es ahí donde Joab comete un error. Joab debía acabar con Abner y con la revuelta de Isboset. Debía acabar de raíz con Isboset, porque Isboset no representaba la voluntad de Dios. Recordemos que estamos a 3000 años de este tiempo. No se malinterpreten mis palabras, ¿sí? Porque estamos en contextos históricos, políticos, espirituales diferentes. Estamos a 3000 años de diferencia. Y para el reinado de David y para el fortalecimiento de Israel, recordemos que vienen de una derrota con los filisteos. Lo mejor era ser guiados completamente todo el pueblo de Israel por David, porque David iba a hacer la voluntad de Dios, y Isboset y Abner no. Pero ¿qué pasa? Joab escucha el llamado de Abner y se detiene, y deja que ellos se vayan. Y Abner llega a Mahanaim, ¿sí? Pero fíjense algo, que cuando Joab dejó de perseguir a Abner y reunió toda su tropa, se dio cuenta que solamente habían muerto 19 oficiales más su hermano, o sea, 20 personas, 20 hombres de los de David. Mientras que los hombres que cayeron de Abner, de Isboset, de Benjamín, habían sido 360. O sea, fíjense la diferencia abismal. La victoria era grandísima. Por eso se dice que Joab debió acabar la guerra ahí mismo, pero le dio vida, le dio respiración artificial a Abner. Y con esto van a durar varios años en una guerra civil. Para terminar, vemos cómo el cuerpo de Asael es llevado y enterrado en Benjamín, en el sepulcro de su padre, y Joab y todos sus hombres llegan al amanecer a Hebrón. Y así comienza una guerra civil entre Israel, las 11 tribus que apoyaban a Isboset, fieles a la dinastía de Saúl, contra la tribu de Judá, que había consagrado a David como rey de su tribu. Y ahí entonces vamos a ver cómo suceden muchas cosas de aquí en adelante, para la gloria de Dios.
Esta noche vamos a hacer una reflexión, no vamos a hablar más que todo de temas militares, sino hablar de la batalla que sucede en nuestra vida, que sucede en nuestro cuerpo, que sucede en nuestra mente, que sucede con nuestro espíritu. Cómo hay una lucha entre el espíritu, que representa a David, representa a Judá en este capítulo 2 del segundo libro de Samuel, contra la carne, contra nuestros deseos carnales, representado en Isboset, en Abner y en el deseo de mantener la dinastía de Saúl, una dinastía que representaba la desobediencia a Dios, que representaba la desconexión con Dios, que representaba el egoísmo, la envidia, la paranoia, que representaba la búsqueda de hablar con los muertos. Mientras que David, con todas sus fallas, representa al hombre que busca de Dios, que busca hacer la voluntad de Dios, que consulta a Dios para tomar sus decisiones y que trata de actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, en primera instancia, vámonos a Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26, que nos habla acerca de la lucha que hay en nuestro propio cuerpo, que es el campo de batalla. Dice, la vida conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Es una lucha bastante encarnecida poder abandonar nuestros vicios, poder dejar todas aquellas cosas que nos esclavizan, que nos hacen mal, que nos destruyen y que no nos dejan conectarnos con Dios. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Es la guerra interna que hay en medio de nosotros. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, David es guiado, es ungido primero por Samuel y después por los ancianos de Judá, entonces ya no estarán sometidos a la ley. ¿Cuál ley? Del pecado. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Fíjense lo que hizo Saúl. Mantienen odios hacia David, discordias y celos. Ahí estamos describiendo a Saúl. Se enojan fácilmente, causan rivalidades. Abner causó rivalidad cuando arbitrariamente consagró o elevó a Isboset como rey de Israel, sin que nadie se lo pidiera. Divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor. El amor que sentía David por Jonatán, que no era un amor sexual, ojo a eso. Fíjense, el amor que sentía David por Saúl, a pesar de todo el mal que le hizo Saúl. ¿Sí? Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que eso nos falta mucho.
Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. David dejó de actuar conforme a sus emociones, a sus deseos, a su rabia, a su frustración, y comenzó a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Por eso le pedía consejo, le pedía guía, le pedía dirección a través del sumo sacerdote, a través del Urim Turim. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejar de debilitar la naturaleza pecaminosa de nuestra carne, que está ahí y que va a estar ahí siempre hasta que nos muramos. Así como se va a ir debilitando el reinado de Saúl, debemos fortalecer el espíritu, a Cristo, que reine Jesús, el Hijo de David. Debemos permitir que sea Jesús quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos haga renunciar a cosas que nos hacen daño, vicios, alimentos, relaciones, obsesiones, deseos que solamente traen sufrimiento, muerte y desolación, ambición, malas ambiciones, porque hay ambiciones que son buenas. Hay ambiciones que son buenas. Estoy hablando aquí de las malas ambiciones. Vamos a ver qué nos dice el mismo apóstol en Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Lo está diciendo Pablo. No solamente lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas buenas. Queremos dejar alimentos que nos hacen daño, vicios, malos hábitos, relaciones tóxicas o inconvenientes. Lo queremos de corazón, pero ante la tentación cedemos y decimos: pero si yo no quería hacer esto, esto me hace sentir mal. Pero aún así, ante la tentación cedemos. Y dice: y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Por eso, dos cosas muy importantes, queridos hermanos y hermanas. La primera, esa falsa doctrina que indica que cuando tú reconoces a Jesús ya eres salvo y completamente salvo, es falsa. Uno obtiene la salvación por el bautismo y por mantenerse fiel hasta la muerte a Cristo y a sus mandamientos. Pero la salvación se puede perder.
No es que porque una vez ya reconociste a Jesús como tu Señor, ya tú no tienes pecados, ya tú no puedes pecar. Eso es una herejía. Ahora, si yo tengo un cuerpo pecador y muchas veces hago cosas que no quiero hacer, que están mal, que van en contra de Dios, que van en contra del Espíritu, y que nosotros le ponemos el nombre de pecado, más todavía debo amar el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Dios me ha dado un arma, un camino, un sacramento para que yo pueda estar limpiando y fortaleciendo mi espíritu. Y entonces me doy cuenta qué tan amoroso, qué tan bueno es el Señor, que ha instituido hombres pecadores como yo también, con la misma naturaleza débil, para que a través de ellos Cristo me limpie del pecado, me perdone de mis pecados y pueda yo reconciliarme con Él y con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, bienaventurado el que reconoce y ama el sacramento de la confesión. Bienaventurado o bienaventurada aquella o aquel que ve en la confesión una manera de luchar contra la naturaleza débil que nos habla Pablo. Me doy cuenta de que, aunque queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, sí, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Por eso el sacramento de la confesión es mi llave de liberación. Es la forma como Dios me da la oportunidad de yo combatir con mi naturaleza pecaminosa y de Él purificarme, limpiarme y reconciliarme con Él para que me dé más fuerza. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Palabra de Dios. Entonces hay que entender esto. Esto es una batalla, esto es una lucha. El proceso de conversión no se termina nunca. Empieza el día que nos bautizan. Termina el día que nos morimos. Lo que hay en medio de los dos hechos es un conjunto de luchas y batallas en las que la iglesia, en las que Cristo, a través de la iglesia y sus ministros ordenados, legítimamente ordenados, nos brindan armas para poder vencer en esa lucha y en esa batalla. Vámonos ahí mismo a qué nos dice Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 11. Dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Por eso Jesús cuando resucita y se le presenta a sus apóstoles, lo primero que hace es les da la paz. Les sopla el Espíritu Santo y les dice: reciban mi paz. Y luego los capacita para el sacramento de la confesión. Sí, ahí vemos. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios,
porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Entonces no pueden entrar al cielo, porque en el cielo no va a haber ningún enemigo de Dios. Ya tuvieron muchos millones de enemigos en el cielo. Dios se tuvo que aguantar durante un tiempo al jefe de los enemigos de Dios y a un tercio de los ángeles, que son muchos enemigos de Dios en el cielo, hasta que se tomó la decisión de echarlos. Y ya nadie que sea o que se declare enemigo de Dios entra al reino de los cielos. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Y por eso no gustan de Dios. ¿Ya? Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Comenzó a vivir desde que fueron bautizados. El Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Palabra de Dios. Entonces, a pesar de que es el cristianismo, la esperanza del cristianismo es esta: por Cristo, que resucitó de entre los muertos y que envió su Espíritu en Pentecostés para que estuviera en todo aquel que lo reconociera como Señor y se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tuviera el Espíritu que resucitó a Jesucristo, para que, aún muriendo a este cuerpo pecaminoso, Cristo nos resucite con su cuerpo glorioso, que podrá entrar al cielo, donde está el Padre, la Virgen María, los santos y los 2/3 de los ángeles. Para terminar, vámonos entonces a ver qué nos dice Jesús en Mateo capítulo 26, versículos del 40 al 41. Cómo aún la debilidad humana nos lleva a caer, está en nosotros, por eso tenemos que estar vigilantes. Miren lo que nos dice Jesús. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera una hora ¿pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Mantenerse despiertos espiritualmente y mantenernos orando. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Ustedes tienen buena voluntad. O sea, eso lo va a desarrollar Pablo en Gálatas y en Romanos, como vimos. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Fíjense cómo la enseñanza, la semilla de la doctrina que le da Cristo a Pedro, la desarrolla Pablo en Romanos y en Gálatas. Palabra del Señor. Entonces tenemos esa tarea de todos los días seguir en la lucha. Mientras que estemos respirando, mientras que estemos en este cuerpo mortal, pecaminoso, débil, debemos estar vigilantes, despiertos y orando, usando el sacramento de la confesión, aprendiendo a confesarnos y mantener una periodicidad de confesiones permanente. Saber y entender que aunque hemos aceptado a Cristo y somos salvos para Él, seguimos siendo débiles y necesitamos las armas que Él ha dado a la iglesia para que su pueblo, su tribu, pueda vencer al enemigo.
para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.